ni en Moscú. Me parece más muy apropiado. Macron estaba diciendo que él espera, le gustaría que Washington siguiera de nuestro lado, pero que hay que prepararse por si no lo hace. Hay que actuar en preparación por si ese no es el futuro que nos queda por delante, lo cual me parece personalmente lo más probable. Y me parece un discurso que probablemente pueda ser muy importante y que, bueno, la principal medida que ha anunciado en ese sentido es que la semana que viene se va a realizar una cumbre de los jefes de Estado de las Fuerzas Armadas de los países que están a favor de un despliegue de tropas en Ucrania tras un acuerdo de alto el fuego. Hombre, Y el bueno, anuncio en sí es bastante potente ya de por sí. sí, sí. Parecía. Oye, Desde luego no ha sido un mensaje a la nación eh, vacío. Sí que es cierto que ha tenido, evidente como no podía ser de otra forma, pues mucho de política, mucho de narrativa, mucho de retórica, pero, pero tiene bastantes elementos de concreción. No es un mensaje a la nación vacío, ni mucho menos. sí, además es un mensaje que viene a confirmar lo que ya sabía por todos los reportes de prensa, por todas las declaraciones previas y demás, pero que oficializa que la postura es mandar tropas a Ucrania tras el alto el fuego. Esa es la postura que va a defender, eh, no sabría si decir la Unión Europea de por sí, pero buena parte, una parte significativa de la Unión Europea de cara a el fin del conflicto. Pero entonces, al declarar esto, eh, y aquí yo creo que esta es una de las principales incógnitas de su discurso, bueno, un poco lo has deslizado, en nombre de quién habla. Es decir, está claro que la postura francesa, que ya la podíamos intuir, pues queda después de este mensaje a la nación confirmada. Confirmada como apostar por el envío de tropas a Ucrania, en lo que dices, ¿no? Después de que se firme el alto el fuego. Sabemos más o menos cuál es la línea británica, sabemos cuál es. En realidad, conocemos la línea de los principales actores en términos militares dentro de Europa. El tema es si Macron tiene alguna información o tiene alguna conversación previa que le permita hablar en nombre de algo parecido a una posición común europea. A O si ver, simplemente está recordemos que ha tensando la cuerda para habido esos actores que todavía dos son cumbres. escépticos. Recordemos que ha habido dos cumbres, una con los países grandes de la Unión Europea y otra con los países pequeños, entre Macron y los distintos líderes de estos países en las últimas semanas, precisamente preparando esto, preparando el viaje que hizo a Washington y preparando un segundo viaje que va a hacer a Washington junto con Starmer, con el británico. Y básicamente Macron ha ido reuniéndose, ha estado haciendo una diplomacia muy activa en este sentido, ¿vale? Para aclarar posiciones, aclarar posturas y tratar de buscar quiénes pueden formar parte de esa coalition of the willing, esa coalición de los voluntariosos, coalición que, si bien no va a representar a la totalidad de la Unión Europea, porque no, por los criterios de unanimidad de la Unión Europea, esto nunca sería posible, porque básicamente, especialmente Hungría o Eslovaquia, por ejemplo, lo vetarían. Va una serie de países que van a representar el núcleo de la Unión Europea sin ser la totalidad de la misma, van a desplegar tropas en Ucrania. Van a anunciar propiamente la creación de una fuerza para el despliegue en Ucrania. Y ahora la cuestión es ver quién forma finalmente esa coalición, porque hay varios países que han dicho que no se opondrían o que parece que es algo que está sobre la mesa, pero no han aclarado definitivamente que vayan a participar a pesar de esa no oposición inicial. Yo, por ejemplo, España, a pesar de lo que dijesen la semana pasada tanto nuestro presidente como el ministro de Exteriores, tengo mis reservas a la hora de creer que vamos a dar el paso de mandar tropas a Ucrania. Y bueno, que es importante ver quién forma esta coalición en esa reunión de la semana que viene. Hay especulaciones. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que esta coalición no va a contar con Italia, no va a contar con Polonia en principio, más allá de apoyo logístico. Pero entonces, principalmente, la coalición van a ser Francia, posiblemente Alemania, suponiendo que Merz esté en condiciones para negociar tal cosa, que tengo mis veremos hasta qué punto es posible. Y Reino Unido, de principio, aunque nuevamente Starmer ha tenido una posición un tanto
complicada en este sentido, básicamente por la relación que tienen con Estados Unidos. Y luego otros dos países europeos más pequeños. Habrá que ver exactamente quién cae en qué punto. Y la cuestión es la siguiente, claro, la fuerza se manda después de que haya un alto el fuego en Ucrania y con la intención de que sea una fuerza que disuada a Rusia de lanzar un segundo conflicto en 2027, 2028, un par de años después de que termine este en un alto el fuego. Porque a mí me parece, y esto es algo que los que tenéis aquí una tradición de escucharnos me habéis escuchado decir 1000 veces, en la guerra actual de Ucrania va a terminar en un alto el fuego. No va a haber un acuerdo de paz, no va a haber un armisticio, va a haber un mero alto el fuego. Con la posibilidad muy real de que la guerra se reanude en 2, 3, 4, 5 años después de la firma de ese alto el fuego. Pero entonces estamos, Jorge, con este discurso de Macron, las especulaciones, o bueno, la petición de los 800.000 millones de euros en defensa de Ursula von der Leyen, estamos un poco en la misma casilla en la que hemos estado tantas otras veces hablando. Que es, en primer lugar, ¿tiene Europa... Bueno, es que en realidad son como dos preguntas que se cruzan, ¿no? Es como un... como dos ejes que se cruzan permanentemente, que es primero, ¿va a tener Europa la capacidad de apostar unitariamente por un rearme en los términos en los que lo plantea Macron y por decisiones, como tú dices, como las del envío de tropas, sabiendo que todavía hay muchos actores que son escépticos? Y la segunda pregunta que viene a colación de eso, en el caso de que en efecto lo hagan, ¿tiene Europa la capacidad o la potencial capacidad de ejercer en efecto una persuasión efectiva contra Rusia, sabiendo las dependencias que tiene en términos militares, que esto lo conoces tú mucho mejor, sin ir más lejos, de tecnología estadounidense? Porque parece claro que al menos en el corto plazo no podría ejercer esa persuasión contra Rusia, y incluso si se cumplieran esas exigencias de inversión que plantean von der Leyen o Macron, ¿cuánto tiempo van a tardar hasta llegar a un punto en el que efectivamente puedan ejercer disuasión contra Rusia? Yo creo que esas son preguntas que no sé si se están respondiendo de manera honesta. Preguntas muy razonables, pero permíteme responder a una pregunta que han lanzado por el chat, que parece que es súper rápida. Nos preguntan que por qué no hay una misión de la ONU, unos cascos azules. Por una razón muy simple. Rusia tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho a veto. El Consejo de Seguridad de la ONU está, por lo tanto, totalmente bloqueado de cara a cualquier cosa relacionada con Ucrania. Punto. No puede funcionar. La ONU no tiene utilidad de cara a Ucrania. No puede actuar porque Rusia, como gran potencia, tiene su derecho a veto reconocido en el propio sistema fundacional de Naciones Unidas y, por lo tanto, no puede actuar en su contra. Viendo a lo que tú planteabas, Edu, hay otra pregunta más que me hago yo y que, bueno, veo que están planteando un poco la idea general por el chat también, y es el hecho de que están hablándose muy abiertamente de mandar, enviar esas tropas después de un alto fuego a Ucrania, pero yo tengo mis reservas de que Rusia vaya a aceptar, como parte de ese alto el fuego, que se manden tropas a Ucrania. Porque si no se acepta, si esto ocurre, pero el acuerdo de alto el fuego no lo incluía, no contemplaba, el acuerdo del fuego se rompe. Porque hay una entrada de tropas extranjeras en Ucrania. Sería una razón de por sí en el momento para volver a reactivar la guerra. En consecuencia, esto tiene que... ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué dinámica va a producirse para que pase este avance de esas tropas europeas? Que es una de las razones también. Escribí hace unos meses un artículo ya planteando cómo iba, y por ahora con bastante acierto, cómo iban a ir las negociaciones diplomáticas una vez Trump llegase a la Casa Blanca de nuevo. Y es que las negociaciones de paz van a ser muy largas. O sea, la gente a veces me parece que está hablando de que el acuerdo del fuego se puede alcanzar en abril, se puede alcanzar en mayo, en junio, no, ni de casualidad. Estamos solo en las primeras etapas de un proceso diplomático complicadísimo que, con suerte, a finales de año, principios del que viene, llegará a algún sitio. Pero hay un montón de
aristas, un montón de problemas que tienen que resolverse antes. Y lo que estamos viendo ahora respecto a Ucrania, respecto a los cuestiones con Zelensky, respecto a quién va a encargarse de esas garantías de seguridad después de el alto el fuego, no es más que el principio. No es más que el principio. Y luego, sobre lo que estabas diciendo, hay una mezcla de hay diversos choques de intereses y problemas fundamentales en la propia estructura de la Unión Europea. Para empezar, ¿hasta qué punto podemos hacer un mecanismo dentro de la Unión Europea para una reforma de defensa significativa? Si hay países que, no quieren invertir en defensa europea, sino que quieren comprarle más a Estados Unidos. Si hay países que, en general, no quieren invertir más en defensa. Y si hay países que sí quieren hacerlo, pero en defensa europea, que son tres posturas totalmente distintas y que son contradictorias de cara a crear una política común de defensa, como Claro, pretende hacer perdona que te algunos interrumpa, países Jorge. europeos. ¿Puede ser que actores como Macron, con este tipo de declaraciones tan avanzadas a las propias negociaciones intraeuropeas, que van por varios pasos por delante de ese acuerdo europeo, estén buscando justamente torcer el brazo a los actores europeos que todavía son escépticos? Me parece bastante probable. Me parece que Macron está intentando marcar el discurso y inclinar la balanza en favor de lo que siempre ha querido Francia, porque además esto es consistente. Esta es la política francesa, no de Macron. Es una política histórica de Francia. El reducir la dependencia de Estados Unidos, el hacer una política centrada en la creación de industria de defensa europea. Evidentemente, esto beneficia a Francia por ser unos países que tienen una industria de defensa más adelantada dentro de lo que es el ámbito europeo. Pero en términos generales, Macron y Francia en general siempre ha defendido esa postura de hay que hacer una industria de defensa europea que defienda una autonomía europea, que defienda una política de defensa europea. Y otros han sido más escépticos. Es muy complicado, además, por mucho que pienso que Macron sí que está dispuesto a torcer el brazo, yo cada vez veo más probable que acabemos creando una estructura ad hoc que no, que para, por así decirlo, para sobrepasar estos límites, estos problemas estructurales que tiene la propia estructura europea, principalmente por el tema de la unanimidad, y que sea la que se centre en la iniciativa francesa de desarrollo de una industria de defensa europea y un mayor gasto europeo. El cómo se acabe manifestando eso políticamente puede ser muy complicado, pero yo creo que va a acabarse creando una estructura ad hoc. Tenemos muchísimas preguntas, por lo que veo en el Sí, chat, sí. es real. Sí, sí. Estaba atento un poco al chat para ver pues por dónde podíamos enfocar la charla, porque, a ver, yo compro bastante la tesis de que es un órdago, de que es un mensaje dirigido, se llama mensaje a la nación, pero es un mensaje para el resto de líderes europeos. Es un mensaje para los escépticos, para los Bueno, proestadounidenses. y no solo para los europeos. Sí, también, claro, evidentemente. Totalmente. Mira, Víctor nos pregunta qué piensa Le Pen. Hombre, esto sería interesante algún día que venga Esteve o que venga Ale o que venga el propio Pablo, que podamos hablarlo, porque claro, Macron, que esta es la particularidad de los actores europeos, que no la tienen tanto, por ejemplo, los rusos u otros actores internacionales, que encima, porque con Estados Unidos tenemos que estar atentos a una elección cada 4 años. Pero con Me los parece actores bastante europeos, sentido. Jorge, tenemos que estar atentos más o menos a una elección cada año, porque casi todos los años alguno de los grandes actores europeos va a tener elecciones y el riesgo de un cambio de gobierno. Macron aspira a que Francia lidere este proceso de rearme europeo, pero ¿seguirá Macron al frente Quiero de Francia? decir lo Sí. que está haciendo el chat. Le Pen salió ayer, no hay que irse muy lejos, salió ayer, a condenar las acciones de Trump respecto a Ucrania, diciendo que son unas medidas muy crueles hacia los soldados ucranianos que están involucrados en la defensa patriótica de su país. Porque es que esa es otra, porque también está la interna de las ultraderechas europeas. Las ultraderechas europeas están ahora en el medio de una discusión con respecto a qué posición tomar, teniendo en cuenta que algunas tienen algunas posiciones más o menos cercanas o simpáticas con Putin, con la Rusia de Putin, otras que son más cercanas al trumpismo estadounidense, otras que son nacionalistas, chauvinistas dentro de los propios estados europeos y que se vinculan mucho con Zelensky, otras que son europeístas.
Entonces tienen ahí una interna muy complicada, que la estamos viendo dentro de las ultraderechas de muchos países. España, por cierto, es uno de ellos. Se están moviendo las placas tectónicas de la derecha radical española alrededor de la cuestión ucraniana. Y volvemos a lo mismo, claro. No es lo mismo la posición de Le Pen que la posición de Orbán, que la posición de, pues como pueda ser una Meloni. Son demasiadas variables que se cruzan como para poder pensar que Europa, volvemos al debate de siempre, va a poder tener la suficiente cohesión interna como para llevar adelante un proceso que es tan gigantesco y tiene que ser tan acelerado que sinceramente parece imposible de pensar que pueda ser exitoso en los términos en los que se está planteando desde sectores como Macron sin esa unidad interna que es posible que nunca consigan tener.